En este ejercicio nos están pidiendo calcular las dimensiones de esta figura, tomando en cuenta que su perímetro es igual a 20 metros y también que su área sea máxima. Vamos a ver cómo enfocamos este ejercicio. ¿Sí? Acá tenemos esta figura donde podemos ver que tiene un radio que no conocemos, un radio X, y lógicamente esta longitud va a ser igual a X, ¿no? ¿Sí? Si este es el radio X, acá también vendría a ser radio X, y también esta longitud vertical también sería igual a X, ¿no? Igual a la longitud de este radio. Esta longitud no la conocemos, le vamos a llamar una longitud igual a Y. Esta otra longitud sería idéntica a esta longitud, por lo tanto también le llamamos igual a Y. Y esta longitud, ¿a qué sería igual? Analicemos un círculo, ¿sí? En este caso es un círculo de radio R y la longitud de toda esta circunferencia es igual a 2pi por r, ¿no? Es decir, toda esta longitud sería igual a 2pi r. En este caso tenemos esta longitud, pero sería la cuarta parte del círculo, por lo tanto sería la cuarta parte de esta longitud de circunferencia, y de la misma forma aquí, ¿no? Y acá básicamente sería pi por r entre 2. Eso sería toda esta longitud, pero en este caso el radio es igual a x, por lo tanto sería pi por x entre 2. ¿Sí? Tenemos esta información, ya tenemos las dimensiones de toda esta figura en función de dos variables, en función de x y en función de y. Nos están diciendo que el perímetro tiene que ser igual a 20 metros, por lo tanto vamos a calcular el perímetro que le estamos llamando igual a p en función de x y y. Entonces esto sería básicamente la sumatoria de x más y más x más y y más toda esta longitud. Y eso nos da igual básicamente a 2x, ¿sí? Este x con este x se suman, más 2y, ya que este y con este y se suman, y más toda esta longitud. Es decir, más pi por x entre 2. En este caso nos están diciendo, ojo, que el perímetro es igual a 20. Por lo tanto, en vez de p colocamos 20, ¿no? Y a la derecha sería todo de forma idéntica. Ahora vamos a calcular a qué sería igual el área de esta figura en función de x y y. Y esto sería igual al área de este rectángulo, ¿sí? Acá le estamos poniendo un pequeño rectángulo vertical, con tal de indicar que sería esta área, más el área de esta parte de la figura, ¿no? Que básicamente sería la cuarta parte de un círculo. Entonces, desarrollando, en este caso para el rectángulo, su área es básicamente base por altura, ¿no? Es decir, sería x por y. Y es lo que colocamos, x por y, más esta otra área. El área de un círculo aquí es igual a pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? En este caso tenemos la cuarta parte de un círculo, por lo tanto, a esto lo dividimos entre 4 y a esto entre 4. Y básicamente esa sería esta área, pero en este caso el radio es igual a x, por lo tanto sería más pi por x al cuadrado entre 4. ¿Sí? Borramos lo que no nos es útil y vamos a poner ya sea x en función de y o y en función de x. En este caso vamos a colocar y en función de x, ¿no? Entonces tenemos 2y, despejamos 2y y al otro lado de la ecuación tenemos 20. Este 2x pasa restando y este pi x entre 2 pasa restando, ¿no? Al otro lado de la ecuación. Y tendríamos toda esta información. Dividimos todo entre 2, tanto a la izquierda como a la derecha. Al dividir entre 2 a la izquierda nos queda y, acá entre 2 es 10, 2x entre 2 nos queda x, todo esto entre 2 sería pi por x entre 4, ¿no? Tenemos y en función de x, como pueden ver. Entonces, ahora vamos a reemplazar este valor de y, que está en función de x, dentro de esta ecuación. Es así que acá en vez de y, colocamos todo esto, ¿no? ¿Sí? Básicamente está multiplicando. Entonces acá tendríamos, multiplicamos, ¿no? X por 10 básicamente sería 10x, acá sería más por menos es menos, x por x sería x al cuadrado, más por menos es menos, x por todo esto sería pi x al cuadrado entre 4, ¿no? Y más todo esto. Como pueden ver, todo esto es idéntico a todo esto, pero la diferencia es que esto es menos y esto es más, por lo tanto podemos eliminarlo, de tal forma que el área sería igual a 10x menos x al cuadrado. Tenemos el área en función de x. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos adivinar un valor de x, por decir x igual a 2 metros, ¿no? Y entonces acá podemos calcular, sería básicamente 2 por 10, 20 menos 4, básicamente sería un área de 16 metros cuadrados. Y podemos calcular el valor de y, es decir, aquí también podríamos calcular 2 reemplazamos y podemos calcular el valor de y. Y para esa área que hemos calculado, asumiendo x igual a 2, tenemos un valor de y que cumple con este perímetro, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener con esas dimensiones un perímetro igual a 20 y vamos a tener un área,
pero a nosotros no nos piden calcular cualquier dimensión, nos están pidiendo calcular el valor de X y el valor de Y y todas estas dimensiones con tal de que el área sea máxima, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar esto? Aquí graficamos en el eje vertical el área, en el eje horizontal el X, ¿sí? Y cuando tenemos ejercicios de optimización tenemos que hacer esto, no lo que hemos hecho. Entonces hemos puesto todo en función de una variable, este es el área que deseamos optimizar, que está en función de una sola variable, en este caso X, ¿sí? En algunos casos les van a pedir un valor máximo, como es este caso, en otros casos les van a pedir un valor mínimo. Por ejemplo, si es que les hubieran pedido un valor mínimo, no en este ejercicio, digamos un volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen mínimo para las dimensiones? Acá pondrían el volumen B, todo está en función de una sola variable, digamos del radio X o del radio R, ¿sí? Y ustedes prueban, ¿no? Para este radio sería este volumen. No da, es muy alto. Para esto aquí, hasta que llegan a este punto, ¿no? Pero en este caso, esta curva va a ser así, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en un Excel, en un papelito, y pueden poner diferentes valores de X igual a 2, y ven cuál es su área. Luego ven X igual a 2.2, cuál es su área. Van a tener otra área, tal vez un poco mayor, un poco menor, pero va a haber un valor de X específico donde les va a dar un área máxima, y eso es lo que ustedes deben de calcular. Es decir, por ejemplo, tienen un valor de X y van a tener un área a sub 0. Ustedes pueden probar cualquier valor, que sería 0.2 metros, y de acuerdo a eso van a tener un área, ¿sí? Lógicamente también van a tener un valor de Y, y así, ¿no? Por ejemplo, un X sub 1 van a tener otra área, un X sub 2 van a tener otra área, y un X sub n y van a tener otra área. Nosotros queremos hallar justamente qué valor de X me va a dar el área máxima, ¿sí? Una vez que calculamos ese valor de X que me da el área máxima, inmediatamente calculamos el valor de Y, ¿sí? Porque esta es una ecuación que cumple para un perímetro igual a 20. Por lo tanto, calculando el área máxima, podemos calcular el valor de X, ¿sí? O viceversa, calculando el valor de X para el área máxima, podemos calcular el valor de Y, ¿sí? Y de esa forma ya tendríamos lo que nos está pidiendo el ejercicio, las dimensiones, con tal de que el área sea máxima. Vamos a ver cómo calculamos este ejercicio. Nos quedamos con este primer punto. Entonces, digamos acá podemos trazar una línea, ¿no? Una pendiente, ¿sí? Justamente que choque en este punto. Es un punto cualquiera, ojo. Y aquí vamos a tener, digamos, un valor de X un poquito más pequeño, ¿no? Ligeras décimas más pequeño. Y eso me va a dar un área un poco más pequeña, y esto va a ser básicamente una coordenada X sub 1, área sub 1. O podemos tener un valor de X un poquito mayor que me va a dar un área un poquito mayor, ¿no? Y esta sería una coordenada, por ejemplo, X sub 2, área sub 2, ¿sí? Y básicamente aquí vamos a tener un diferencial de X, ¿sí? Esta distancia total, que básicamente sería X sub 2 menos X sub 1. Y esta distancia vertical sería un diferencial de área, que básicamente sería el área A sub 2 menos el área A sub 1. Entonces vamos a graficar esta pendiente aquí, ¿no? Este sería este punto de acá abajo, y este sería este punto de acá abajo, ¿no? Y tiene un ángulo, digamos un ángulo alfa. Entonces esta distancia sería básicamente X sub 2 menos X sub 1, ¿sí? Que básicamente sería el diferencial de X, como pueden ver. Y esta distancia vertical básicamente sería A sub 2 menos A sub 1, ¿no? Esta distancia vertical. Estamos maximizando todo este punto, y aquí hay dos puntos separados con una distancia ínfima, que básicamente sería este punto y este punto, lo estamos agrandando, ¿sí? Con tal de poder verlo mejor. Y lógicamente aquí voy a tener una pendiente, y esta pendiente va a ser igual a la tangente, ¿no? La tangente, que básicamente va a ser esta distancia A sub 2 menos A sub 1 dividido entre X sub 2 menos X sub 1, ¿no? Esta es la tangente o la pendiente, y esto sería igual básicamente a diferencial de A entre diferencial de X, ¿sí? Esta es diferencial de A, de área, que básicamente sería esta distancia, y esto es diferencial de X, que básicamente sería esta distancia, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si analizamos otro punto más a la derecha, como pueden ver, la pendiente va a ir disminuyendo, ¿sí? La pendiente se va a ir inclinando, ¿sí? Si analizamos otro punto más a la derecha, la pendiente va a ir disminuyendo, ¿sí? Y si analizamos justamente cuando es el área máxima, la pendiente, si se dan cuenta, va a ser igual a 0, ¿sí? Para un valor específico de X vamos a tener una pendiente igual a 0, es decir, área sub 2 menos área sub 1 es igual a 0, y eso quiere decir que el diferencial de área es igual a 0. Por lo tanto,
si diferencial de área es igual a 0, la pendiente es igual a 0. Básicamente sería 0 entre diferencial de x. Y esto es justamente lo que nos sirve para poder resolver este ejercicio. Entonces acá tenemos esta ecuación que yo logro derivar todo a la izquierda con respecto a x y a la derecha con respecto de x. Entonces, ¿qué es lo que tendría? Derivemos a la izquierda con respecto de x. Básicamente tendríamos la derivada del área con respecto de x, que es lo mismo que decir diferencial de área con respecto al diferencial de x. Y a la derecha, al hacer esa derivación, básicamente la derivada de 10x. 10 es una constante, por lo tanto no afecta, ¿no? Y sería la derivada de x con respecto de x, es decir, diferencial de x entre diferencial de x, que es igual a la unidad. Entonces solamente me queda 10 menos, y al derivar acá básicamente este 2 baja y multiplica a x, y a la vez diferenciamos a x con respecto de x, ¿no? Y básicamente nos queda menos 2x, ¿no? Estamos derivando, básicamente derivamos a la izquierda y a la derecha. Y acá, como pueden ver, tenemos un diferencial de área entre diferencial de x. Es decir, tenemos esto. Y cuando el área es máxima, este valor es igual a 0. ¿Sí? Este valor es igual a 0. Por lo tanto, todo esto tenemos que reemplazarlo por 0. Y vamos a saber que en ese instante estamos calculando la dimensión de x para un área máxima. ¿Sí? De acuerdo a esta gráfica. Por lo tanto, todo esto lo reemplazamos por 0 y es igual a 10 menos 2x, ¿no? Entonces aquí podemos calcular el valor de x. Menos 2x pasa al otro lado con signo positivo y a la derecha queda 10. X sería igual a 10 entre 2, ¿no? Que sería 5, ¿5 qué? 5 metros. El valor de x es igual a 5 metros. Muy bien, borramos la pizarra, colocamos estos 5 metros acá. El valor de x va a ser 5 metros para estas condiciones donde tenemos el perímetro igual a 20, ¿sí? Tenemos esta ecuación, todo en función de x y de y. Y estos 5 metros va a ocurrir para un área máxima, ¿sí? Acá lo hemos definido con un área máxima justamente cuando esta derivada es igual a 0. Y ahora vamos a calcular el valor de y dentro de esta ecuación. Esta ecuación básicamente se da para un perímetro igual a 20. Entonces reemplazamos aquí, ¿no? En vez de x es igual a 5, colocamos 5 y de la misma forma acá 5. Por lo tanto y sería igual a 10 menos 5 es 5, menos pi, que es 3.1416 por 5 en el cuadrado, básicamente es 3.927, ¿no? Al realizar esta resta, el valor de y es igual a 1.073 metros. Este valor lo colocamos acá. Entonces ya tenemos el valor de x, tenemos el valor de y borramos lo que no nos es útil. Ahora vamos a corroborar, ¿no? El perímetro, ¿a qué sería igual? Sería igual a 2, lógicamente nos tiene que salir el perímetro igual a 20. ¿Sí? Pero vamos a hacer un pequeño check-in. Entonces sería 2 que multiplica a x, x es 5, más 2 que multiplica a y, que es este valor, más pi, que es 3.1416, que multiplica a x, que es 5, entre 2, acá sería 2 por 5, 10, más la multiplicación de esto da este valor numérico, y más este valor numérico, ¿no? Que sería esta operación. Al realizar toda esta sumatoria, pueden hacerlo en su calculadora, les debe de dar igual a 20 metros, ¿no? El perímetro, que es justamente de donde habíamos partido, ¿sí? Que estamos verificando que todo está bien. Vamos a ver con respecto al área, que es igual el valor del área para estas dimensiones, y lógicamente esta área va a ser el área máxima. Entonces sería el valor de x, que es 5, que multiplica a y, más valor de pi, que multiplica a x elevado al cuadrado entre 4, ¿no? Al realizar esta multiplicación nos queda este valor numérico, y al realizar toda esta operación nos queda este valor numérico, ¿no? Al realizar esta sumatoria básicamente nos sale que el área es igual a 25 metros cuadrados, ¿sí? Es decir, si es que tomamos en cuenta el valor de x igual a 5 metros, el valor de su área va a ser igual a 25 metros cuadrados, y en estas condiciones esta va a ser el área máxima, ¿no? Es decir, si ustedes, por ejemplo, escojan 5.1 o 5.2 o 6 o 4.9 o 4.95 o 4.5 o 3, calculen para esos valores numéricos a qué sería igual el valor de y en esta ecuación, ¿sí? Tomando en cuenta que el perímetro es 20, entonces ustedes cogen otro valor de x y calculan el valor de y. Entonces van a ver que les va a salir un área menor. Solamente el área va a ser máxima para estas condiciones, cuando el valor de x es igual a 5 metros, ¿no? Y lógicamente el valor de y es de acuerdo a si es que es 5 metros, y tomando en cuenta esta ecuación
¿sí? Del perímetro, el valor de y les tendría que salir este valor numérico. Entonces ya hemos calculado el valor del área máxima. Nos están pidiendo calcular las dimensiones tomando en cuenta su perímetro igual a 20 metros con tal de que su área sea máxima. Entonces nos falta calcular el perímetro, ¿no? Ya tenemos que esta sería su área máxima. Tomando en cuenta eso, el valor de y nos salió igual a este valor numérico, ¿no? El valor de área lo colocamos acá, ¿no? Área igual a 25 metros cuadrados. Borramos la pizarra. Toda esta información la colocamos un poco más a la derecha. Y al graficar esta figura tomando en cuenta esta información nos va a salir esta figura, ¿no? Básicamente el valor de x es igual a 5 metros, ¿sí? Es lo que tenemos acá. El valor de y es 1.073, que es un valor más pequeño, que sería esta información, ¿sí? Esta longitud. Esta longitud básicamente es x más y, es decir, esta sumatoria, básicamente es esta información. Y toda esta longitud básicamente sería la cuarta parte de la longitud de una circunferencia, ¿no? Que básicamente sería pi por x entre 2, ¿no? Entonces ustedes multiplican pi por x entre 2 y les debe salir esta información. Que Dios los bendiga.